Hello, everybody. This is Pascal again from Neutrality Studies, and I just want to give Hola a you a todos. quick update on Soy what Pascal, happened nuevamente, in de the Neutrality elections. Studies, The y solo quiero darles una actualización rápida sobre lo que sucedió en las elecciones alemanas, porque ya están disponibles los resultados preliminares. Por un lado, parecen bastante dramáticos. Por otro lado, podrían ser un poco de suerte para los partidos del establishment. Una de las cosas que se esperaba, lo cual es un gran golpe para el establishment, es que el AfD, la alternativa para Alemania, obtuvo más del 20% de los votos. Esto se esperaba, pero es enorme, y es una mejora significativa respecto a su desempeño en las últimas elecciones. Más del 10% más de lo que obtuvieron, por lo que duplicaron su base de votantes, o el resultado. Por otro lado, el SPD del canciller Scholz, el actual canciller, fue realmente golpeado. Pasaron de ser el partido más grande anteriormente, con alrededor del 25%, a un 16,41% en cuanto al estado actual de las cosas. Debo decir también que todavía podría haber ligeros cambios en estos resultados. Les estoy informando aquí a las 3 p.m. del día siguiente en Japón. Todavía es muy temprano en la mañana del día después de las elecciones en Alemania, y aún se está realizando parte del conteo. Pero hasta ahora, la trayectoria es casi clara. The trajectory is almost clear, although one of the ones that I'm waiting for the most Aunque uno de los que más estoy esperando obtener el resultado final es la votación de BSW, con un 4,97%. Te explicaré en un segundo por qué este 0,03% podría ser muy importante, ya sea que se materialice o no. Pero si el resultado se mantiene como está en este momento, la CDU-CSU, el partido negro aquí, que es el partido de la anterior canciller Angela Merkel, y su candidato principal para la próxima cancillería sería el señor Merz. Te mostraré eso en un momento también. Quiero decir, salieron como los ganadores con un resultado fuerte, de hecho 28,5%. Aunque debo decir, históricamente hablando, la CDU-CSU solía estar cerca del 50% o más. Entonces, el 28,5%, en realidad, históricamente hablando, no es un muy buen resultado para ese partido. Pero considerando que estaban en la oposición y que eran incluso más pequeños que el SPD antes, esto es, bueno, también era esperado, pero en general es un buen resultado para ellos. Y ciertamente, está fortaleciendo la posición del señor Merz, quien ahora tiene la mayor posibilidad de ser el próximo canciller, como se esperaba. Algo importante aquí no es solo que la AfD, que ha sido demonizado como un partido nacionalista de derecha, casi neonazi. Quiero decir, algunas personas en Alemania siguen equiparando a la AfD con los nazis. Creo que eso es un gran error. El AfD es un tipo de partido completamente diferente. The AfD is a completely different breed of party. It is certainly nationalist, it's certainly conservative right-wing. Ciertamente es nacionalista, ciertamente es de derecha conservadora, pero para mí es un error absolutamente horrendo equipararlos con algo que se asemeje al hombre del bigote marrón. Aunque la AfD es, por supuesto, un partido antiinmigrante, y lo es, hay muchos exponentes de la AfD, personas que activamente hacen política de políticas antiinmigración y políticas antimusulmanas. Eso también es cierto. Pero la AfD representa un amplio espectro de personas. Y lo más importante, ahora sabemos que representa una quinta parte del electorado, lo que hace que hablar de prohibir este partido sea aún más loco. Y eso también es una de las cosas que los estadounidenses le dijeron recientemente a los alemanes, que la nueva administración de Trump no querría ver a Alemania prohibir realmente a uno de sus mayores partidos de oposición. Así que, para la AfD, esto es una gran victoria, y están celebrando. Celebraron anoche, lo vimos en las noticias. Pero ahora, ¿qué significa esto? Además, los verdes perdieron bastante. Veremos cuánto fue eso en un momento. El partido de la izquierda es la única sorpresa. La izquierda realmente logró ganar muchos votos. Y esto es una sorpresa, especialmente porque el partido BSW aquí, que por alguna razón está listado después de 4,33, pero supongo que eso es solo un error en el gráfico, o por cualquier razón.
pero el partido BSDOE solía ser parte de la izquierda, Die Linke, así que se separaron de ellos. Y a pesar de la separación, la izquierda logró aún obtener un voto bastante fuerte porque en las últimas elecciones apenas llegaron al 5%. Apenas lo lograron. Tuvieron suerte de llegar al 5% gracias a algunos mandatos directos. Pero esta vez regresaron, y aún más fuertes, incluso sin la gente de BSDOE. Y ahora el FDP aquí, el número, los amarillos, quiero decir, incluso fueron parte del gobierno de coalición anterior. They were even part of the previous coalition government. And that they got only 4.3% is a... Y que hayan obtenido solo el 4.3% pues una gran bofetada para este partido, que lo hizo extremadamente mal. Ahora déjame decirte por qué esto es bastante dramático aquí. Por cierto, una cosa más. And, aquí, perdón por esto estar en alemán, significa simplemente otros. Así que hay un par de otros candidatos y mandatos directos, etc., que lograron obtener el 4.5%. Pero lo importante aquí es que estos dos partidos, BSDOE y FDP, si el resultado se mantiene como está, no estarán representados en el Bundestag, el Parlamento alemán, porque las reglas del Parlamento alemán son que para estar representado, si eres un partido, necesitas obtener al menos el 5%. If you're a party, you need to get at least 5%. And this for both of these parties would be dramatic. Y esto, para ambos partidos, sería dramático en el sentido de que no lograrían. Para el FDP, aún más, porque no solo formaron parte del último Bundestag, sino que también fueron parte del último gobierno. Déjame mostrarte esto aquí. Y sabes, como politólogo y profesor asociado en una universidad, usar Wikipedia es algo que nunca permitiría a mis estudiantes hacer. Pero cuando se trata de resultados electorales, Wikipedia es simplemente uno de los más rápidos en leer todo y hacer gráficos. Out there to aggregate everything and to make graphics. So the election results aren't out even for 24 hours. Entonces, los resultados de las elecciones ni siquiera han salido durante 24 horas, y Wikipedia ya nos ofrece gráficos agregados. En este pequeño espacio aquí, argumentaría que Wikipedia es una herramienta útil para obtener resultados agregados de lo que se sabe hasta ahora. Sin embargo, estos resultados aún podrían cambiar ligeramente. Podría haber cambios en esto. Pero hasta ahora, déjame mostrarte esto. ¿Quién ganó cuánto? ¿Ves cuánto perdió el FDP en comparación con las últimas elecciones en 2021? Hace 4 años, ¿verdad? El FDP perdió un 7.1%. Y el FDP formaba parte. Déjame mostrarte otro de estos gráficos útiles de Wikipedia, donde puedes ver los diferentes gobiernos. From Wikipedia, where you can see the different governments. So for everybody out there who's not... Entonces, para todos los que no están familiarizados con esto, especialmente si son de Estados Unidos, la forma en que funciona el sistema en la mayoría de los países europeos, especialmente en Alemania, es que el gobierno mismo, el primer ministro, las personas que vemos en la televisión con más frecuencia, el canciller y los diferentes ministros de Economía y Finanzas, y así sucesivamente, no son elegidos directamente por el pueblo. En cambio, la gente elige al Parlamento, y luego quien logra dominar el Parlamento porque tiene una mayoría, quien controla el Parlamento, puede enviar a sus personas al Poder Ejecutivo. To send their people into the executive office, right? This is why the representative or the leader of... Por eso, el representante o el líder del partido más grande suele convertirse en el canciller de Alemania. Anteriormente solía ser Angela Merkel y luego Olaf Scholz, y esta vez parece que será el señor Merz, porque el señor Merz ahora lidera el partido más grande. El partido más grande en el contexto alemán se llama la Unión, porque es una unión de 2 partidos. Estos partidos se llaman la CDU y la CSU. Esta es la Unión Demócrata Cristiana para toda Alemania. Y para el estado de Baviera se llama la Unión Social Cristiana. Pero esencialmente es el mismo partido. Ahora, lo que estás viendo aquí es la representación de cómo puedes ver los últimos gobiernos de Alemania, ¿verdad? Si este es el gobierno número 25 desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el restablecimiento de la República Federal, entonces Merkel lideró 4 gabinetes diferentes, porque hubo elecciones 4 veces, hubo un nuevo Bundestag,
Y ella cambió la coalición con la que trabajaba para obtener más del 50%, ¿verdad? Su primer gobierno fue una coalición de su propio partido, el Partido de la Unión, junto con el SPD. Después de 4 años, creó otro, su partido más el FDP, luego nuevamente su partido y el SPD, los rojos, luego nuevamente su partido y los rojos. Después de un cambio, después de una elección, fue básicamente la misma coalición que juntos usualmente tiene control sobre más del 50% del Bundestag, ¿verdad? Porque en este pequeño esquema aquí se puede ver bastante bien. Si piensas en el Bundestag o el Parlamento como esta distribución de escaños, lo que ves es que ahora, en este nuevo Parlamento que vamos a tener, 152 de los escaños estarán ocupados por el AfD, 208 por la Unión de Mr. Merz, 85 por los Verdes, 120 por el SPD, los socialdemócratas y 64 por la izquierda. Así que ese es el espectro de partidos que está representado en el Bundestag. Y quien logre comandar el 50% resto hará política. Porque el objetivo en el sistema europeo es que, donde tienes un sistema de pluralidad, estos diferentes partidos trabajen juntos. Y o bien alguien gana más del 50%, o 2 o 3 partidos que juntos tienen más del 50% comienzan a trabajar juntos. Luego acuerdan a quién quieren tener en el poder ejecutivo, en el gobierno, a quién quieren tener como canciller, a quién quieren tener como ministro de Finanzas, ministro de Economía, y así sucesivamente. En los Estados Unidos, el poder ejecutivo, el presidente y el vicepresidente son elegidos directamente por el pueblo. El presidente luego desciende mucho gabinete y crea ejecutivo fuerte, especialmente en el sistema europeo, y es Alemania. Branch in the European system and Germany especially, it's parliament that then sends. Es el Parlamento el que envía personas allí, ¿verdad? Para hacer cosas que en los Estados Unidos el presidente y su gabinete hacen. Ahora la pregunta en el contexto alemán siempre es, ¿quién terminará trabajando con quién? Como puedes ver aquí, ninguno de estos partidos tiene una mayoría absoluta. La pregunta es, ¿qué partidos comenzarán a trabajar juntos? Y ahora están entrando en la llamada fase de coalición, donde hacen acuerdos entre sí y hablan entre ellos para averiguar quién está dispuesto a trabajar con quién. Estas conversaciones de coalición en Alemania pueden llevar bastante tiempo. Pueden durar 2, 3 o 4 meses hasta que se llegue a un acuerdo. Y por lo general, eso se convierte en un acuerdo escrito. La mayoría de las partes del acuerdo se guardan en algún lugar. No todo se publica. Algunas partes pueden publicarse. Pero el punto es que tienen que llegar a un acuerdo sobre lo que quieren hacer, cómo quieren configurarse y a qué costos. Por ejemplo, el partido que tiene la oportunidad de nominar a su líder para ser el canciller, generalmente tiene que aceptar que el segundo partido más grande tenga el Ministerio de Finanzas. El ministro de Finanzas es básicamente la segunda cartera más fuerte o más importante en el contexto alemán, porque estos diferentes ministerios son mucho más independientes en comparación con cómo funciona el gabinete en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde todos los secretarios del gabinete están bajo el control directo del presidente, y el presidente puede contratarlos y despedirlos a voluntad. Quiero decir, está bien, el Congreso también tiene que aceptarlos, pero los secretarios individuales del gabinete son muy despedibles. En el contexto alemán, es una historia diferente, no solo porque la configuración institucional y constitucional es tal, que básicamente dice, está bien, las diferentes responsabilidades en las que los jefes de los ministerios están trabajando en estos diferentes portafolios obtienen mucho poder. También es por razones políticas. Solo imagina, ¿verdad? Sí, digamos, los negros, los verdes y los rojos comienzan a trabajar juntos, y lo hacen bajo el acuerdo de que el negro obtiene el canciller y el rojo obtiene el ministro de Finanzas. Si el negro, el canciller, despide al ministro de Finanzas, o el ministro de Finanzas
se retira en protesta por algo que hace el negro, entonces las posibilidades de que el rojo, en general, simplemente haga estallar la coalición y diga, como no vamos a votar más con ustedes en el Parlamento. Estas posibilidades son bastante altas. Esas son oportunidades políticas. Y luego podrías tener en el Parlamento un momento en el que una mayoría de ellos vote en contra del canciller, un llamado voto de no confianza, y básicamente deshacerse del canciller, ¿verdad? Y luego forzar una nueva elección y una reconfiguración del Bundestag. Así que hay varias razones por las cuales, en el contexto alemán, los líderes de estos partidos y los líderes que luego terminan entrando en el gobierno son más independientes que, digamos, en el contexto de Estados Unidos, donde el presidente tiene un control relativamente fuerte sobre su ejecutivo, sus subejecutivos, ¿verdad? Así que la parte dramática de estos dos partidos aquí, el FDP y el SPD, no es solo dramática para los partidos individuales. Es dramático porque si ninguno de ellos realmente llega a estar representado, tendrás casi un 9%, más del 9%, casi un 10% del electorado que no estará realmente representado en el nuevo Bundestag. Y especialmente para VSDW, esto sería una píldora muy amarga de tragar, porque en las últimas elecciones ni siquiera estaban allí. En 2021 aún no existían. Así que Sarah Wagenknecht, la líder de este partido, solo dividió el partido a finales de 2023 o principios de 2024, en realidad hace un año, del partido de la izquierda, y casi lograron entrar en el Bundestag. Eso sería bastante significativo, porque el 5% del total general de 630 escaños, aunque estos 630 pueden variar ligeramente dependiendo del año, serían alrededor de 30 escaños, ¿verdad? Would be around 30 seats, right? There would be around 30 seats that they would hold. Habría alrededor de 30 escaños que tendrían si realmente lograran entrar en primer lugar. Así que son 30 o nada, de alguna manera, o 31 escaños o nada, pero ahora parece que es nada. Y estos 30 escaños también podrían marcar una diferencia en la aritmética. Pero parece que, si se mantiene en 4.97, entonces este partido quedará fuera, será eliminado por completo, no formarán parte del próximo Parlamento y no podrán votar en el Bundestag en absoluto. Por otro lado, ¿con qué nos deja esto? Deja a los partidos más grandes, o a los partidos restantes, con un poco más de escaños, o proporcionalmente más poder, porque no tienen que compartir el poder con otros 30, 20 o incluso 60 escaños de partidos más pequeños. Y de hecho, crea una aritmética en la que podría ser posible que una coalición de dos partidos gobierne Alemania, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿qué necesitamos? Lo siento, necesito repasar esto de nuevo porque es un poco engañoso. Si miras esto, podrías pensar que si la CDU-CSU, si los negros cooperan con los rojos, entonces 28 más 16, eso es 44. Así que sería 45 punto algo. Que esto no sería suficiente para gobernar, ¿verdad? Podrías pensar solo en los números, pero este es el número de votos que obtuvieron estos partidos. Ahora, lo importante aquí es que para gobernar, lo que importa es la proporción que obtienes en el Bundestag. Y si las cosas permanecen como están en este momento, ves que el 28.6% que obtuvo la Unión se traducirá en 208 escaños. The 28.6% that the Union got will translate to 208 seats. Y el 16,4% que obtuvo el SPD se traducirá en 120 escaños, que juntos serán 328, ¿verdad? Si mis cálculos son correctos, 328 de 630. Y para gobernar, para superar a todos los demás, lo que necesitas es más del 50%, y el 50% de 630 es 315. 328, right? If my math is correct. 328 out of 630. And in order to govern this thing, in order to outvote everybody else, what you need is more than 50%, and 50% of 630 is 315. So in fact, 228 seats would be. De hecho, 328 escaños serían suficientes para formar un gobierno de mayoría,
Y básicamente, el SPD y la CDU podrían trabajar juntos para continuar gobernando. Esto sería algo así como un gobierno clásico. Hemos tenido esta constelación antes, bajo Angela Merkel I, Merkel II y Merkel III, ¿verdad? Negro y rojo gobernando el país en tándem. En teoría, también sería posible añadir a los verdes. Pero, ¿por qué añadirías a los verdes si no tienes que hacerlo? Especialmente si los verdes perdieron tanto. Greens if you don't have to, especially if the Greens lost so much. But CDU, CSU, SPD, black and red is now another. Pero CDU, CSU, SPD, negro y rojo es ahora una nueva opción para Alemania, una relativamente clásica. El problema aquí, por supuesto, es que esto incluiría al SPD, y el SPD es el único partido que ha perdido tanto, ¿verdad? Está bastante claro a partir de esto, quiero decir, menos 9.3%, perdiendo tantos escaños, que el SPD en este momento no es un partido popular. Están luchando mucho con su popularidad. Entonces, la pregunta es si la CDU realmente quiere acercarse a ellos. ¿Quieren intentar trabajar con el SPD y con Olaf Scholz? Aunque Olaf Scholz anoche anunció que no formaría parte de las conversaciones de coalición, no lideraría esas conversaciones. Así que probablemente esté fuera definitivamente del próximo gobierno de Alemania. Pero en teoría, una cosa que podríamos considerar serían los 208 escaños, más los 85 escaños de los verdes. Eso serían 223 escaños, ¿verdad? Más los 64 de la izquierda. En teoría, eso también sería suficiente para crear un gobierno mayoritario. Podrías pensar que la izquierda es relativamente pequeña, con sus 64 escaños. Pero mira, históricamente como a veces tienes partidos pequeños, como el FDP. Veamos si podemos ver cómo funcionó este. Tenemos aquí, no lo tenemos. En realidad, no vemos la distribución, pero el FDP siempre fue bastante pequeño. Siempre estuvo alrededor del 10% o 12-13%. Era un socio menor, trabajando con la CDU, con Merkel, y también en el gobierno anterior de Scholz, ¿verdad? El gobierno de Scholz está dividido aquí, porque el FDP, en realidad, retiró su apoyo a la coalición. Y desde noviembre de 2024, así que en los últimos 3 meses, la coalición gobernante fue en realidad solo entre los verdes y el SPD, ¿verdad? Porque el FDP se retiró. Así que esta es una configuración diferente. Pero en realidad es solo la configuración sobrante de la coalición anterior de 2021, que era SPD, Verdes y FDP. El FDP era el socio menor. Era más menor incluso que los Verdes, pero era estructuralmente lo suficientemente importante como para ser incluido en el grupo. Entonces, esto puede suceder. Puede suceder que un partido más pequeño, incluso si no tiene ni siquiera el 10% de apoyo, se convierta en un socio de coalición, solo porque esta es una de las configuraciones posibles para obtener más del 50% de los escaños en el Bundestag. Y así, juntos pueden aprobar un presupuesto, enviar a su gente de todos ellos al gobierno y expresar su confianza en ellos. Correcto. Así que no sería la primera vez que un partido tan pequeño podría entrar en el gobierno. Pero, por supuesto, eso implicaría negociaciones difíciles. Naturalmente, cuantas más partes añadas a una coalición, más difícil se vuelve. También debo decir que otra posibilidad es que se forme un gobierno minoritario. No necesariamente necesitas más del 50% en el Bundestag. No hay una regla sobre eso. Podrías tener menos del 50, podrías tener solo 45 o algo así, siempre y cuando convenzas a suficientes otros partidos de no votar en tu contra. Incluso si no están en tu gobierno, entonces también puedes intentar formar un gobierno. Ahora, históricamente, en toda Europa, de hecho, estos gobiernos minoritarios son muy inestables, especialmente en España. Ocurren con frecuencia, pero luego también colapsan con frecuencia después de mucho menos de los 4 años que se supone deben gobernar. Así que no apostaría por eso. Ahora pondría mi dinero en que los negros y los rojos realmente entren en conversaciones de coalición.
the Reds actually getting into coalition talks, and if those fail, then it would be the blacks together. Y si esos fallan, entonces serían los negros y los verdes, y de hecho la izquierda. Lo único que todos estos partidos dejan claro es que no desean trabajar con el AfD. Así que, aunque el AfD tiene 152 escaños, y aunque en teoría podrías pensar en AfD más negro o AfD más blanco, no, AfD más SPD no sería suficiente. Pero AfD más negro serían, en teoría, constelaciones posibles. Pero la CDU y los otros partidos ya han dicho que van a erigir un cortafuegos contra ellos, simplemente no hablando con ellos. Simplemente no están negociando con ellos. Ahora, podrías pensar que esto es injusto. Podrías pensar que esto es una exclusión de la voluntad del pueblo, pero no. Así es como funciona el sistema. Si algún partido es tan impopular que no puede formar coaliciones o amistades en el Parlamento, entonces bueno, así es. Así que la AfD, con casi un 99% de certeza, estará en la oposición, y será el mayor partido de oposición. Será ruidoso y escandaloso. Por supuesto, aumentará su propia plataforma y visibilidad, pero es casi imposible que realmente se conviertan en parte de la coalición de gobierno, simplemente porque los demás fueron tan claros en que no trabajarán con ellos. Sí, eso es todo. Tal vez miremos un poco las configuraciones anteriores, ¿verdad? También tuvimos un largo periodo de negro y amarillo, y el FDP trabajando juntos, lo cual es nuevamente la razón por la que esta derrota del FDP, ahora ni siquiera entrando en el Bundestag, es tan grande. Este partido realmente fue golpeado. Quiero decir, les fue peor que a un partido completamente nuevo que surgió de la nada. Y bueno, si acaso, quiero decir, el líder del partido, Sarawak, como ya dijiste. Incluso si no llegamos al Bundestag, continuaremos como partido para intentar hacerlo mejor la próxima vez. Y la próxima vez podría llegar antes de lo que pensamos. Porque si estos partidos aquí no son capaces de realmente llegar a un acuerdo de coalición, porque el plan que trabajarán, entonces es posible que tengamos nuevas elecciones nuevamente en un futuro cercano. Aunque debo decir, por experiencias anteriores, que generalmente, incluso cuando las conversaciones son difíciles, los alemanes logran de alguna manera formar una coalición que se mantendrá al menos un par de años. Y no moverse inmediatamente a la reelección. Así que ahora tenemos, en mi opinión, dos configuraciones posibles, negro y rojo, o negro más verde y la izquierda. Las posibilidades de que una de estas surja, especialmente negro y rojo, creo que son relativamente altas. En cualquier caso, lo que veremos es al canciller Merz, de los negros gobernando supremo. La pregunta sería, ¿qué obtendrían el SPD o los otros dos a cambio? Pero sí, así es como estamos ahora. Lo único que queda por ver es si mágicamente aparecería un 0.03% de votos para BSW o no, y así tendríamos un pequeño partido más en el Bundestag. Veamos qué sucede. Esta es la actualización de mi parte. Muchas gracias por escuchar. Thank you very much for listening.